A ver, vamos a meternos hoy con una pregunta que es, bueno, fundamental. ¿Qué pasa si una acción de la Administración, del Estado, nos causa un daño? ¿Hay alguna forma de protegerse? ¿Tenemos algún derecho? Pues sí, la respuesta está en un concepto clave: la responsabilidad patrimonial del Estado. Imagínense la situación, que no es tan rara, una obra pública que está mal señalizada y ¡zas!, provoca un accidente, o una decisión administrativa que de repente nos genera una pérdida económica importante. La pregunta es muy directa, ¿eh? Si una acción del gobierno causa un perjuicio, ¿quién responde? ¿Se lava las manos la administración o tenemos algo que hacer? Pues la respuesta es clara, y es un sí rotundo. La ley establece todo un sistema de protección que garantiza el derecho a ser indemnizado por esos daños. Y ojo, que esto es importante, no estamos hablando de un favor ni de una lotería, es un derecho reconocido, y ahora vamos a desglosarlo para entenderlo bien. Vale, para entenderlo todo bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, el principio de todo, la base. Luego veremos cuánto se puede pedir esa indemnización, quién paga los platos rotos, cómo es el proceso de reclamación y, para terminar, qué pasa con el personal, con el funcionario que ha podido causar el daño. Empezamos por el principio, claro. Sección 1, el principio de responsabilidad. Esta es la piedra angular, la idea sobre la que se construye todo lo demás. Vale, aquí está el concepto clave: la responsabilidad patrimonial. ¿Qué significa en cristiano? Pues que si los servicios públicos causan una lesión, ya sea en nuestros bienes o en nuestros derechos, la Administración tiene que compensar. Y aquí viene lo más curioso, lo que a mucha gente le sorprende. Esto aplica incluso si el servicio estaba funcionando de manera normal. O sea que el daño no tiene por qué venir de un error o de una negligencia, puede surgir del funcionamiento ordinario y corriente del Estado. Muy bien, ya tenemos la idea general. Ahora vamos a lo práctico. Pasamos a la siguiente sección para ver exactamente en qué situaciones se activa este derecho, cuándo se puede pedir una indemnización. A ver, la ley contempla varios escenarios. El más común, el que se nos viene a todos a la cabeza, es el daño por el funcionamiento de los servicios públicos, ya sea normal o anormal. Pero la cosa no se queda ahí, ¿eh? El sistema va mucho más allá. Cubre, por ejemplo, daños por aplicar leyes que ya preveían una indemnización. Y más interesante todavía, se puede reclamar por los efectos de una norma que, tiempo después, se declara inconstitucional o que resulta ser contraria al derecho de la Unión Europea. Esto es potentísimo. Claro, uno podría pensar que cualquier perjuicio vale, pero no. No es tan sencillo. Para que un daño sea indemnizable, tiene que cumplir una serie de requisitos muy concretos que establece la ley. No todo vale. Estos son los 3 filtros, las 3 condiciones que el daño tiene que pasar. Primero, tiene que ser efectivo, o sea, real, que haya ocurrido de verdad, no una simple sospecha o un «y sí». Segundo, tiene que ser evaluable económicamente. Se le tiene que poder poner un precio, una cifra. Y tercero, debe ser individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que afecta a una persona concreta o a un grupo de personas identificable, no a toda la sociedad en general. Y si volvemos a ese caso que comentábamos antes, el de una ley española que va en contra de la normativa europea, el sistema es todavía más exigente. Para poder pedir una indemnización aquí hay que cumplir un test de 3 pasos. Primero, que la norma europea que se ha violado estuviera pensada precisamente para dar derechos a los particulares. Segundo, que la violación de esa norma por parte del Estado sea suficientemente caracterizada, o sea que sea grave. Y tercero, tiene que haber una relación causa-efecto directa, un hilo que una esa violación con el daño que se ha sufrido. Y esta frase que ven en pantalla, de verdad, resume un límite fundamental de todo este sistema. La indemnización procede únicamente por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. ¿Qué significa esto? Pues que no todos los perjuicios que nos causa la Administración son indemnizables. Por ejemplo, todos tenemos el deber legal de pagar impuestos, y eso es una carga, pero es una carga que hay que soportar por el bien común. La compensación se reserva para esos otros daños, los que van más allá, los que son injustos y no tenemos por qué aguantar. Vamos con la tercera sección. A ver, a veces las cosas no son tan sencillas y un daño no es culpa de una sola administración. ¿Qué pasa cuando hay varias medidas en el ajo? ¿A quién se le reclama? Bueno, pues la ley también tiene respuesta para esto. Aquí la ley distingue 2 situaciones y es una diferencia clave. Por un lado, si varias administraciones actúan juntas con una cuerda formal, la responsabilidad es lo que se llama solidaria. ¿Y eso qué es? Pues una gran ventaja para la persona afectada, porque significa que puede reclamar el 100% de la indemnización a cualquiera de ellas, a la que prefiera. Ya se apañarán luego entre ellas. En cambio, si no hay un acuerdo formal, la regla general es que cada una responde de su parte. La responsabilidad se reparte, a no ser que sea imposible saber qué parte de culpa tiene cada una, en cuyo caso, entonces sí, volvería a ser solidaria. Venga, pasamos a la acción, a la parte más práctica. ¿Cómo se inicia una reclamación? ¿Qué pasos hay que dar? Esta sección nos marca el camino.
Y aquí, por favor, muchísima atención. Este es probablemente el dato más importante, el más crítico de todo el proceso, el plazo. Tenemos un año para reclamar, solo un año. Si se nos pasa un solo día, el derecho a la indemnización prescribe. Se pierde, para siempre. No hay vuelta atrás, un año. Vale, pero la pregunta del millón es ¿cuándo empieza a contar ese año? Porque no siempre está claro. A ver, la regla general es que el reloj empieza a correr desde que se produce el hecho que causa el daño. Sin embargo, ¿qué pasa si los efectos, las consecuencias, aparecen más tarde? Pues en ese caso el plazo empieza a contar desde que se manifiestan esos efectos. Y hay un matiz crucial para los daños físicos o psicológicos. En estos casos el año no empieza a contar hasta la curación o, si quedan secuelas, hasta que se sabe cuál es el alcance definitivo de esas secuelas. Esto es muy importante. Y una vez que nos reconocen el derecho, ¿cómo se calcula la pasta? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues el proceso busca ser justo. El primer paso es valorar el daño en la fecha en que se produjo la lesión. Pero claro, los procedimientos tardan y el dinero pierde valor. Por eso, el segundo paso es actualizar esa cantidad con el IPC, el índice de precios al consumo, hasta la fecha en que termina todo. Y por si fuera poco, si la administración se retrasa en el pago, se añaden intereses de demora. Y llegamos ya a la última sección. Una duda muy común. Si el que ha metido la pata y ha causado el daño es un funcionario concreto, una autoridad con nombres y apellidos, ¿a quién se le reclama? ¿A esa persona o a la administración para la que trabaja? Aquí la ley es tajante y lo es para proteger al ciudadano. La reclamación se dirige siempre, siempre, siempre contra la administración pública. Es la institución la que responde, no el empleado o el funcionario a título personal. La pelea es con la administración, no con la persona. Fíjense en cómo funciona la cadena de responsabilidad. Es un proceso en 3 pasos. Paso 1, el particular reclama a la administración. Paso 2, la administración, si ve que tiene que pagar, indemniza al particular. Y solo entonces, en el paso 3, la administración puede, si quiere, ir contra su propio empleado para que le devuelva el dinero. Pero, ojo, solo puede hacerlo si demuestra que el empleado actuó con dolo, o sea, con mala intención, o con culpa o negligencia muy graves. Y un último apunte, que es muy relevante. ¿Qué pasa si lo que ha hecho el empleado no es solo un error administrativo, sino que es un delito? Bueno, pues en ese caso el proceso penal contra esa persona va por un lado y el proceso para reclamar la indemnización a la administración va por otro. Son vías paralelas. Que haya una causa penal abierta no suspende, no paraliza la reclamación de responsabilidad patrimonial. Son dos cosas distintas que pueden ir a la vez. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Sobre el papel, la ley nos da un sistema de protección que parte bastante sólido. Pero en la práctica, en el mundo real, ¿es una protección de verdad para el ciudadano o se convierte en un laberinto burocrático? La respuesta, como casi siempre, pues dependerá de cada caso. Pero lo que está claro es que conocer las reglas del juego, saber que este derecho existe, es el primer paso, el más importante, para poder defenderse.